Bueno, estamos de regreso. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Legislativa en las declaraciones de las últimas horas. De hecho, él convocó a conferencia de prensa específicamente para poder hablar del tema del nepotismo en la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Las decisiones están siendo tomadas de forma colegiadas. Se acabó la discrecionalidad y la discrecionalidad es la que nos tiene como nos tiene. ¿Por qué? Porque el presidente, sin conocimiento del resto de los miembros de Junta Directiva, metía gente para hacerle favores a sus amigos, a sus cheros, a sus amigos de infancia. No pasaban el filtro de la meritocracia. Y de hecho, si es que existe alguna posibilidad de parte de este servidor, por supuesto que exista la necesidad de contratar a alguien, bajo ese supuesto, se tiene que hacer como la ley manda. Hay que hacer las publicaciones y que la gente presente su currículum y que exista un comité de evaluación. El presidente contrataba en el periodo pasado, dice, a sus cheros, o le daba trabajo a la cherada, dice. Esas situaciones habría que investigarlas. Eso siempre es lo que se ha dicho. Hombre, pero mire, ¿será que? ¿Y quién lo hace? No, pero ¿será que ustedes que están ahí no se dan cuenta de todo el estiercolero que hay ahí? Pues. Mira, yo me doy cuenta a través de rumores de muchas situaciones. Lamentablemente no tengo acceso a mucha de esa información. Que quién entró por chero, que quién no, que cuáles son los documentos. Y cuando he tenido información he denunciado. Pero son más de 2.000 empleados en la Asamblea Legislativa. Sí. Ahora hay una gran cantidad de personas que ya ni siquiera te permite saber quién llega, quién no llega. O quién es empleado y quién no. Quién está enrolado, quién no. Sí. Quién está en su casa. Y lo he denunciado en un montón de ocasiones. Sí, es cierto. ¿Y a quién le corresponde? Le corresponde al diputado ir a investigar eso. ¿Quién se va a investigar diputado con diputado? Yo tendría que irme a investigar eso o dedicarme a legislar. Para eso, en teoría, lamentablemente, están las instituciones. Y si se dicen esos rumores, y si un medio de comunicación publica que hay un diputado que tiene familiares, ¿por qué no se activan los mecanismos y las instituciones? Saca un medio de comunicación un informe detallado con nombre y apellidos y salarios y puestos de un funcionario y sus amigos y sus familiares. Y ese trabajo, qué raro que no lo haya hecho una institución a la que le corresponde hacer esa investigación. Qué raro que después de que el medio saca la información, tampoco se pronuncian las instituciones correspondientes y el Tribunal de Ética Gubernamental durmiendo el sueño de los justos. ¿Y para qué sirve? ¿Cuáles son los casos emblemáticos? No digo los casos que se han procesado, porque habrán muchos, emblemáticos, que sienten un precedente sobre la ética y en la lucha contra la corrupción del Tribunal de Ética Gubernamental. ¿Quién es el titular del Tribunal de Ética Gubernamental? ¿Quién lo eligió? ¿Bajo qué mecanismo se eligió? Por eso, mi dedo en la llaga en las elecciones de segundo grado, en las que hasta ahora no he votado por ninguna elección. En algunos casos, porque no considero que los candidatos que se han elegido y que ahora ya son los titulares de esas instituciones son los más idóneos, y en otros casos, tal vez el titular sí es el más idóneo, pero el proceso fue viciado. ¿Qué pasa en la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál fue mi denuncia? Reparto de cuotas. Deben ser independientes todos los titulares de todas las instituciones, porque si no tenemos estos casos. Mirá, están estos casos denunciados, pero pues sí, yo te elegí y nos rebuscamos ahí para que vos quedaras, así es que guarda silencio. Así, en español, lamentablemente. Esa es la falta en la institucionalidad del país. Bueno, escuchemos la otra intervención del presidente de la Asamblea Legislativa, que también tiene que ver, por supuesto, con una contratación excesiva en el área de comunicaciones, decía él. Y no es responsable el jefe de comunicaciones nuestro. Él solo recibe el personal. Porque lo contratan y allá va a parar a comunicaciones. No sé si son como 300. No sé. Aproximadamente. Perdónenme, con eso cubrimos TCS, Canal 12, el 33, y todavía nos queda para poder tener otro canal. Esas son las verdades. Y este problema lo tiene también Casa Presidencial, lo tiene el órgano judicial. Todos los órganos están copados de favores a periodistas, y ahí están. Algunos que en aquel momento eran críticos hoy son parte de
de otra realidad cuando estaba en el periodismo, pero hoy soy parte de estos órganos. Y esa es parte de lo que obviamente ustedes tienen que conocer, por lo menos los que no tienen a sus esposas y a sus hijos, pues me imagino que más a futuro lo van a tener, pero por lo menos en mi administración no. Mira, qué importante la denuncia que hace el presidente de la Asamblea Legislativa, pero ¿qué resolvemos con eso? Qué importante que yo he denunciado en una enorme cantidad de veces una serie de situaciones, pero ¿qué resolvemos con la denuncia? ¿Cómo vamos a cambiar esta realidad? Para mí hay dos formas por ahora que podrían solucionar. Uno es que las instituciones se amarren los zapatos y que empiecen a hacer lo que les toca. Probidad, Corte de Cuentas, Fiscalía, Tribunal de Ética Gubernamental. Porque hay leyes que prohíben alguna serie de situaciones, pero las leyes no se aplican porque los titulares, en algunos casos, si es que no en muchos, obedecen a instrucciones de quienes los eligieron. Esa es una. Dos, legislemos de verdad, si queremos dar el ejemplo desde la Asamblea Legislativa. Yo vengo trabajando desde finales del año pasado una propuesta que va a coincidir en este momento por el tema de nepotismo. Arena propuso. Pero ¿por qué dice usted de que lo que él denuncia no arregla el problema o no soluciona nada? La denuncia ahí está. No, pero usted dice no, eso no soluciona en nada el problema, dice usted. Ni la denuncia que yo he hecho. O sea, no solo es de decir esto pasa. Y qué bueno que el presidente se haya puesto los pantalones para denunciar. Y también lo he hecho yo. Y me dicen los ciudadanos, sí, ya denunciaste, pero ¿y cómo se resuelve? Pues sí, de eso se trata. ¿Cómo se resuelve? Bueno, él mismo dijo de que no podía despedir a los familiares de los diputados. Correcto, entonces hay que buscar esos mecanismos. Sí se pueden despedir. El problema es que hay un proceso legal a seguir y es muy complicado porque hay derechos adquiridos. Más allá de que se fue ilegítima la contratación, hay derechos adquiridos y hay que seguir un proceso ya legal. Y hay que ir en contra de aquel que influyó de forma ilícita para estas contrataciones. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Uno, que las instituciones se activen. Dos, demos el ejemplo en la Asamblea Legislativa. Arena propuso una ley contra el nepotismo. Durmiendo el sueño de los justos, ya no se le hizo caso. Entonces yo voy más allá y estamos con un equipo de ciudadanos con el que nos estamos apoyando. Eso quería preguntarte, porque trabajando esta misma semana en radio platicaba con el abogado Jaime Ramírez Ortega, y él es parte del movimiento Ciudadanos Independientes No Partidarios. Ciudadanos Independientes No Partidarios, decía. Y no trabaja en la Asamblea Legislativa. Es un asesor ad honorem, no está en planilla. Para que lo puedan constatar los ciudadanos, él está presente en la comisión técnica del tema de la ley de pensiones, no recibe un salario, y así hay otras personas que han estado colaborando con nosotros. Bueno, y que digo, sus aportes son significativos y quizás deberían de, no como otros perfiles que de verdad dejan mucho, o al menos así se plantea, dejarían mucho que desear ahí en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, Jaime Ramírez Ortega, el licenciado, planteaba de que están trabajando una propuesta en conjunto con su persona para que este tema, porque yo entiendo realmente lo que dice el señor Ramírez Ortega, y es cierto, es la verdad, hay que decirlo. Las cosas como son. Aquí no entendemos y no es con el garrote. Correcto. Entonces, lamentablemente. Entonces, es cierto, es que no nos demos paja. No entendemos y no es con el garrote. Entonces, lo que están buscando es que ya no Tribunal de Ética, que es chimuelo. Sí. ¿Verdad? No Corte de Cuentas, que usted mismo está diciendo aquí que no hace su trabajo porque le tienen la medida y la cola pateada. Entonces, resuelve esto, que se reforme como lo plantea el abogado Ramírez Ortega, que usted le va a dar, entiendo, iniciativa de ley a eso. Se resuelve que en el Código Procesal Penal se establezca que es delito, que se paga con cárcel el contratar familiares, el valerte de tu cargo para contratar familiares. Con el solo hecho de plantear una reforma no se resuelve, porque si con leyes se resolvieran los problemas de país, hay un montón de leyes muy bonitas, unas con muchos dientes, por ejemplo la ley de enriquecimiento ilícito, muy dura, pero si los jueces no la quieren aplicar, ¿y qué hay de aquel artículo que dice el que matare a otra persona tendrá una condena de tantos años de prisión? Y si el juez no lo quiere condenar. O sea, es una cuestión de ley y otra cuestión es de aplicación de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? El nepotismo, que es condenable y abominable, porque un ciudadano que tiene todas las credenciales, que ha estudiado en la universidad y que le costó ese su cartoncito,
no tiene una oportunidad, pero el sobrino, el primo, el tío del diputado, del ministro, que pues no le ha costado o no ha sacado sus estudios por alguna u otra razón, ahí está y ganando un buen salario. Eso es indigno. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación? Hagamos una reforma, porque la ley de ética gubernamental contempla el nepotismo allá bien de una forma bien suave. ¿Y qué pasa si yo tengo cara dura y digo, bueno, voy a contratar a mi familiar? ¿Por qué? Si me llegan a investigar, y eso sí es que llegan, porque pues somos cheros con los funcionarios, si me llegan a investigar y a condenar, por ponerte algo, y la multa es de $1,000, pues si yo le voy a poner un salario de $5,000 mensuales, pago la multa y que la pague él. Pago la multa y ya salí del problema. No, reformemos el Código Penal y digamos que el nepotismo es un delito castigado con cárcel, por lo menos 8 años como mínimo de cárcel. Y en el futuro, en las próximas asambleas, el ciudadano que elija y que escrute a los candidatos a diputados, que estén dispuestos a ir con dientes contra este tipo de acciones y contra la corrupción, más allá de que les ofrezcan que empleo y que otras cosas contra la corrupción. Y entonces van a cambiar las cosas. Cuando la ley diga que hay pena y cuando las instituciones estén dispuestas a activar esos mecanismos independientemente de quién sea el acusado. Así sea un diputado que votó por la elección de un magistrado, de un juez o de cualquier otro titular. Porque los titulares deben ser independientes. Entonces son dos combinaciones. La ley, que es importante, porque si la ley no castiga, así un juez, sea todo lo riguroso que puede ser y honorable, no puede castigar con base en una ley que no existe. Entonces, creemos la ley. Dejemos eso de las multas por nepotismo. El nepotismo le hace un grave daño al país. Ahora pongamos cárcel. Porque tú decís, si es que si no es agarrote no se entiende, lamentablemente. Y, por otra parte, hay que empezar a presionar como sociedad civil porque los diputados, que somos los que elegimos funcionarios de segundo, no funcionarios de segundo grado, elecciones de segundo grado, funcionarios siempre de primer grado. Los que elegimos a estos funcionarios, elijamos de forma independiente a gente que de verdad va a aplicar. Sí. Ahora, entonces sí le vas a dar iniciativa de ley a esta propuesta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo no puedo verme vinculado a casos de corrupción si yo estoy hablando de lo mismo. Como hoy andan diciendo de que esté libre de nepotismo, que tire la primera piedra. Y por eso la estoy tirando yo. Eso es que estábamos hablando fuera de cámara. Dice en la Biblia, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, soy ser humano. Libre de pecado no estoy en mi calidad de ser humano. En mi calidad de funcionario estoy libre de cualquier tema de corrupción o faltas a la ética. Y si no, pues que me lo saquen. ¿Tú crees que con lo incómodo que yo he sido, si me supieran algo ya no lo hubieran sacado? Entonces, si yo tiro las piedras es porque tengo la moral, tengo la cara para poder decirlo. Además, está obligado usted. Y tengo la obligación, porque para eso fui electo. Entonces, este tema hay que darle un tratamiento. Esperaría, y hago un llamado a las instituciones a que activen sus mecanismos para investigar los casos de nepotismo y sentar un precedente. Porque no solo es por el tema de la injusticia por aquellos salvadoreños que no tienen una oportunidad de empleo. Es lo que le cuesta al país, porque no solo es que contrates a tu familiar. ¿Tú crees que el salario es de $300 cuando contratas a tu familiar? Hay salarios de $3,000, $5,000. Y no es tanto el problema también que sea el salario alto. Uno es que es un familiar. Y dos, en muchísimos de los casos, ni siquiera tienen las competencias para poder ejercer un cargo. Entonces yo repito, y yo tendré familiares sin empleo, por supuesto que los tengo. Creo que en este país la mayoría de salvadoreños o no tienen empleo, bueno, muchos salvadoreños no tienen empleo y muchos tienen a más de un familiar que no tiene un empleo. Y que los funcionarios públicos se lleguen a aprovechar de su cargo para poder beneficiar a su familia antes que la sociedad que los eligió, eso no solo es una falta a la ética, sino que es una traición. Pero cuando se surgen las noticias de nepotismo, todo el mundo callado. Los funcionarios públicos, nadie emite opinión. Las instituciones no dicen nada. Y es lamentable que a través de los medios de comunicación... Tengo una duda, ¿el Tribunal de Ética Gubernamental puede actuar de oficio o solo activándose? Por supuesto, no. El Tribunal de Ética puede activarse de oficio. Entiendo que Corte de Cuentas también ya está haciendo, claro, va a hacer una auditoría por el tema de las contrataciones irregulares en el periodo del doctor Norman Quijano. Entiendo que están en eso. Que lo hagan y lamentablemente vienen a hacerlo hasta ahora que surgen las noticias. Y se aprobó ayer en Junta Directiva que se haga una auditoría de parte de una instancia independiente para ver qué tan grave es el problema de las contrataciones
o del nepotismo en la Asamblea, aunque muchos dicen que ese pisto lo están gastando de gratis porque ya el diario de hoy les hizo la auditoría. Dicen. Pues sí, van a contratar ahora a una empresa, pero es bueno. Ahora, hay que ser objetivos, sí. El Faro sacó una nota que dice que el diputado Gallegos tiene 11 familiares. Eso es lo que dice el Faro. Yo no acuso ni defiendo al diputado Gallegos. Eso es lo que dice el Faro. El diario de hoy sacó otra, creo que involucra al diputado Carlos Reyes, al diputado Gallegos y no sé qué otros diputados más. Eso es lo que dice el diario de hoy. No, es que lo que pasa es que lo que el diario de hoy ha planteado es que el problema es de todos los partidos políticos. ¿Y por qué nadie dijo nada, pues? De todos los partidos políticos. Porque si vos decís algo, yo te sé algo, ¿sí? Entonces, lo que dicen los medios de comunicación, ¿es importante informarse? Sí, pero no le dé total credibilidad a lo que dicen los medios de comunicación. Por eso es importante, porque si los medios de comunicación... Pero ¿no le parece a usted que para eso es que deberían entonces las instituciones como la Asamblea Legislativa ser transparentes? Correcto. Yo le digo esto porque... Definitivamente. Yo le digo esto porque de alguna manera lo que ha dejado entrever el señor presidente de la Asamblea Legislativa, quien además dio un listado, ¿verdad?, de empleados, es que aquí se ha solapado esto en las presidencias y administraciones anteriores, pues. Yo retomo lo que tú acabas de decir, y es algo en lo que yo he insistido mucho, el tema de la transparencia. En la medida que sos transparente, evitas involucrarte en casos de corrupción. En mi caso, en mi página web he alojado las personas que he contratado, sus perfiles profesionales, para que vean los apellidos, si son familiares o no, para que vean si tienen los méritos o no. ¿Por qué no lo hace la Asamblea Legislativa? Yo lo pedí desde el inicio de la legislatura, que se publicaran los nombres de todas las personas, tal vez no los salarios por el tema de la inseguridad que hay en este país, pero que cualquier persona que esté interesada en lo particular vaya a la Oficina de Acceso a la Información Pública, bueno, y eso de hecho se puede hacer, y pregunte cuánto gana una persona, con quién trabaja, sus credenciales, pero publicar los nombres de las personas contratadas en la Asamblea Legislativa, que se publicaran los viajes de los diputados, a dónde fueron, cuándo, y qué beneficio le trajo eso, qué beneficio trajo al país, todo eso. Yo eso lo publico. Que algunos cuestionan, bueno, el pueblo salvadoreño tiene que cuestionar, mire, que para qué fue de viaje aquí y qué fue lo que trajo. Ahí están los informes, pero eso no lo tiene que hacer el diputado solamente en su carácter personal. Eso lo hago yo por transparencia, porque en la medida que yo publico, dejo aclaradas las situaciones. Debe de hacerlo la Asamblea, pero de los viajes no sabemos nada. Cada cuánto salen diputados, cada rato salen, entran, y las fracciones entre más grandes son, menos se dan cuenta cuando no está un diputado. Pero no sea el independiente que no está un día, porque el independiente no llega a trabajar, así está en una reunión con un grupo de personas tratando un tema importante, pues, porque solo soy uno. Entonces, la transparencia es una herramienta importantísima, pero que no se ha querido aplicar. Ahora, yo reconozco, y por objetividad tengo que hacerlo, la denuncia que hace el presidente Ponce sobre lo que está aconteciendo, y también le hago la invitación a que promovamos dentro de la Asamblea Legislativa alguna iniciativa que busque que a través de la página web de la Asamblea la información que ya por ley debe ser de oficiosa, sea publicada. Y ahí van las votaciones de los diputados, un registro. Yo llevo mi propio registro también de votaciones para que el pueblo salvadoreño diga, bueno, ¿y este diputado votó por el subsidio o no votó? Y razonó su voto por el subsidio. ¿Por qué dijo que sí votaba por el subsidio? Digo, porque yo no estoy de acuerdo con el subsidio como salvadoreño, pero voy a ver qué dice el diputado, tal vez tiene razón. Pero no se publican ni las votaciones, mucho menos los argumentos, porque muchos votan y ni siquiera razonan. La transparencia es una herramienta importante, que las instituciones deben colgar la información de todo lo que se hace y que por ley es público. Pero no solo las instituciones tienen que hacer su trabajo, el salvadoreño también no tiene que dejarse llevar por información que no es fidedigna. Hay que ir a consultar a los portales. Si en los portales no se cuelga la información, hay que ir a la institución y solicitarla en la Oficina de Acceso a la Información. Hay que leer, sí, los medios de comunicación, pero no quedarse con lo que dice ese medio de comunicación. Algunos con trayectoria y muy reconocidos, pero ya se han equivocado. Y en algunos casos han sido hasta información tendenciosa. Algunos medios de comunicación que ni siquiera tienen una fuente fiable y que son clones de otras páginas y que tratan de desinformar. Hay que leer, hay que informarse y hay que también tener un autoanálisis. Y hay que verlo, el salvadoreño tiene que verlo en función de ¿qué? De su país,
no de su partido político, aunque tengamos derecho a ser militantes, a tener una preferencia de un partido político o tenerle afecto, aprecio a un político en particular, pero hay que verlo en función de país, y en la medida que el ciudadano salvadoreño se informe y después de informarse tome análisis, este país va a ir cambiando, y de hecho ya lo está haciendo. El cambio de gobierno, nos guste o no nos guste, algunos lo avalen, otros no lo avalen, pues es muestra del descontento y del cambio de mentalidad que el salvadoreño va teniendo. Bueno, vamos a la pausa, la segunda. Regresamos a hablar de otros tópicos que tienen relación con algunas iniciativas que ha impulsado también el diputado Leonardo Bonilla. Por ejemplo, y lo cito puntualmente, el tema de la reducción de diputados en la Asamblea Legislativa. Y bueno, a medio término de su mandato, qué balance, qué legado le está heredando en esta diputación histórica de, por primera vez, una persona proveniente de la sociedad civil y no utilizando los partidos políticos, logra un escaño en la Asamblea Legislativa. Ya regresamos. Estás viendo por TVM, la televisión de los migueleños. No importa dónde naciste, quien conoce San Miguel se enamora. Aquí, el calor humano se suma a la luz del sol y el brillo está en todas partes, en los ojos de los niños, en nuestros parques, en los jóvenes becarios, los campesinos, en las mujeres emprendedoras. Estamos transformando vidas, transformando la ciudad, haciendo brillar San Miguel. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Noticieros TVM, de lunes a viernes en sus 3 ediciones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, por Televisión Migueleña.